Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 22 de julio del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Henry Moreno en Atlanta, Osito Castro en Montreal, Carlos Cuevas en Westchester, Guillermo Usech en Puerto Ordaz, Carlos Arteaga en Nirgua, Douglas Isturiz en El Salvador, Xavier Míguez en Barcelona, Jennifer Quilice en Caracas, Janet Sánchez de Sánchez nos manda bendiciones, pero no nos dice desde dónde, en todo caso, amén. Osiris Elohim Ramírez Cánchica en Durham, Carolina del Norte. Alfredo Eduardo González y Marianela están en Toronto. Hugo Boscán en La Haya. José Agudelo está en Cajaseca, Estado Zulia. RJ en Bogotá. Doña María Alicia Cifontes en Caracas. Disfrutó mucho el navegando y el video del boletín. Ah, caramba, se lo agradezco mucho. Sonia Osuna nos saluda desde... Se me saltó aquí, ¿dónde está Sonia? Ah, caramba. Sonia está en Manresa, Cataluña. Jacqueline Rago en Caracas. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Dan Bento en Winter Garden. Nuestro amigo Juan Acuña, el camionero, está en Don, Carolina del Norte. Magali Hernández en Dublín. Elsa Vivas en Caracas. Alex Castillo en Chateguay, Quebec. Nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas. Jimena en Chile. Bueno, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. María Sotomayor en Campeche, allá en el sur de México. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Buenos días, Laura, Carlos, toda la audiencia. En una semana culminante, importantísima para todos los venezolanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y aquí estamos porque vamos a estar con un operativo en la radio y en la televisión, así que sigan de cerca lo que hacemos porque vamos a acompañarles durante todo este proceso. Así será. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y que fluya positivamente esta semana. Bueno, pues María Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, César. ¿De qué te ríes? De que fluya positivo. El que solo se ríe de su picardía se acuerda, algo así dice mi madre. Así es. Bien, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 22 de julio, es el día de María Magdalena, discípula del Señor. La María de Magdala, por eso era la Magdalena, librada de Jesús de los malos espíritus, y le acompañó fielmente hasta el momento final. San Anastasio de Suania, San Cirilo de Antioquía, San Gualterio de Lodi, San Jerónimo de Pavía, San Meneleo de Menat, pero en todo caso, felicitaciones a todas las Magdalenas. Lloraba que daba pena por amor a Magdalena, cantaba Miguelito Quintana. Hemos debido buscar ese tema hoy. Bueno,
lo pondremos en algún momento. Yendo al calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos un día interesante porque tenemos un día de una luna y 2 soles. Así es, tenemos a la luna menguando en Acuario, menguando porque el plenilunio fue ayer domingo, y aunque la luna sigue inmensa, pues ya entró en su proceso de mengua. A la luna de Acuario es la luna de la innovación, la luna de todas las cuestiones tecnológicas, luna propicia para la cibernética, la computación, la informática, y es también importante la luna de los amigos. Y 2 soles porque el sol todavía está en Cáncer, pero a las... no, estoy equivocado, hay un solo sol en el día de hoy. Desde las 3:44 de la madrugada tenemos el sol en Leo, así que entramos en tiempos de leones. Aquí ya una leona se alebrestó. Tiempo de leones, tiempo de gente que gobierna, que quiere mandar. Algunas leonas mandan. Bueno, felicitaciones a todos los de Leo. Luna menguante en Acuario, sol en Leo, este lunes 22 de julio del año 2024. Hoy es el Día Mundial contra la megaminería o minería a cielo abierto. Debemos hacer causa para acabar con el arco minero del Orinoco allá en Venezuela. Día Mundial del Cerebro. Hay que crear conciencia sobre el potencial, los riesgos y enfermedades del cerebro, el órgano vital de nosotros. Se dice que es el corazón porque el corazón es el que nos mantiene vivos, bombeando sangre. Pero somos nosotros porque pensamos, porque estamos conscientes, porque tenemos nuestro cerebro. De hecho, cuando ese cerebro se apaga, pues entramos en esa zona, en ese limbo vegetal terrible. Es el Día Mundial del Cromosoma X frágil. Es el también conocido como síndrome Martin-Bell. Esto es increíble. Es el Día Mundial de la Hamaca. Aquí escribieron la hamaca o chinchorro. No, son cosas muy distintas. No, señor. La hamaca es la hamaca tejida de una manera y el chinchorro, muy venezolano, indígena él, es otra cosa muy distinta. En todo caso, ambas son deliciosas, tanto la hamaca como el chinchorro. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Baltimore con el analista político Eduardo Soto. Con él vamos a abordar la renuncia a la candidatura por parte del presidente Biden, la sustitución y lo que debe hacer y que se presenta con la señora Kamala Harris y la solicitud de los republicanos diciendo si el señor Biden no está apto para ser candidato, entonces no es apto tampoco para ser presidente en este momento. Ya hablaremos de ello, pero creo que son cosas distintas. De Baltimore iremos a Londres para conversar con el internacionalista, el abogado venezolano Mariano de Alba. Con él vamos a abordar el tema de las elecciones venezolanas y la observación internacional. Si bien el Consejo Nacional Electoral y el régimen de Maduro no han permitido observación formal, muchos actores internacionales, expresidentes latinoamericanos, parlamentarios europeos, han dicho que van a ir a Venezuela a estar presentes. A título bastante personal, ¿qué impacto puede tener esto? ¿De qué utilidad puede ser? Es lo que conversaremos con Mariano de Alba. Iremos a Buenos Aires para conversar con Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos venezolano exiliado en la Argentina. Argentina pidió a la Corte Penal Internacional reincorporarse a la denuncia contra el gobierno de Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad. En el 2021 Argentina se retiró de esta demanda que había iniciado el gobierno argentino con Mauricio Macri, y esto se adelanta un juicio importantísimo contra el gobierno de Maduro en Buenos Aires, amparado en la justicia internacional. Eso lo vamos a abordar con Rigoberto Lobo. Luego iremos a Madrid para conversar con nuestra querida Oisé Azúa, una maravillosa periodista venezolana, quien tuvo la oportunidad de ir al Congreso español, al Congreso de los Diputados, a exponer el caso venezolano. ¿Por qué estas elecciones son distintas? Y las respuestas que dio Goiseder fueron
extraordinarias. Vamos a conversar con ella sobre esta experiencia. Vamos a tener hoy a María Trina Burgos respondiendo las preguntas que ustedes quieran hacer sobre inmigración. Anote de una vez el teléfono. 305-344-1071. Repito, 305-344-1071 para que usted pueda llamar a María Trina Burgos y hacerle todas las preguntas que considere. Y vamos a cerrar en el teatro con Gabo Agüero y Rosana Hernández, quienes están presentando La ira de Narciso en el Festival de Teatro de Miami, allí en el Cubic Center. El foro de hoy es interesante. Es cierto que el poder cambia a las personas. ¿Qué ocurre con las personas de poder? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se comportan? ¿Por qué les cambia la personalidad? ¿Les cambia para bien? ¿Les cambia para mal? Esto lo vamos a abordar con Ailín Rodríguez. Ella es coach ontológico, vive en Ciudad de Guatemala, y el también coach y terapeuta Stefan Kinnering en la Riviera Maya, en México. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 22 de julio. Yendo a las efemérides de este día, el 22 de julio de 1864, en Georgia, se libra la batalla de Atlanta en el marco de la Guerra de Secesión. El 22 de julio de 1890 nació la señora Rose Fitzgerald, la madre de los Kennedy, de John Fitzgerald, de Robert Fitzgerald, de Ted, en fin. El 22 de julio de 1894 se corre la primera carrera de automóviles de la historia. Fue la carrera París-Rouen. 22 de julio de 1898 nace el escultor estadounidense Alexander Calder, famoso por sus esculturas cinéticas, movidas por motores o corrientes de viento. Para los venezolanos y los sucevistas es famoso porque es el autor de Las nubes, del aula magna de la Universidad Central de Venezuela, Las nubes de Calder. El 22 de julio nació el diseñador dominicano Oscar de la Renta, quien falleciera hace 10 años a los 82. El 22 de julio nació Louise Fletcher, quien obtuvo el Oscar como la enfermera Ratched, Mrs. Ratched, la cruel enfermera de Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Esa película se llevó 4 Oscars, 5 en total. Se llevó mejor película, mejor director, Milos Forman, mejor actor, Jack Nicholson, y mejor actriz, Louise Fletcher. La señora Fletcher falleció hace 2 años, a los 88 años. El 22 de julio de 1942, los judíos del gueto de Varsovia son enviados al campo de exterminio de Treblinka. Estamos hablando de 300.000 judíos. 22 de julio de 1944 finaliza la conferencia económica de Bretton Woods, que acordó la creación tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. El 22 de julio de 1946 se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud. Hoy está cumpliendo 78 años el actor Danny Glover, famoso por El color púrpura, pero famoso también por aquella serie que hizo con Mel Gibson, pero famoso para los venezolanos porque era chavista, o sigue siendo chavista. Se llevó $20 millones para hacer una película sobre Toussaint Louverture, y no hemos visto nada, ni un pie de esa película. Hoy está cumpliendo 67 años William Dafoe, mejor actor y mejor persona. El 22 de julio de 1964, la OEA se reúne en Washington para sancionar a Cuba por sus irrupciones guerrilleras en Venezuela. Se suspenden por 15 votos contra 4 las relaciones diplomáticas de la OEA, de los países miembros de la OEA, con Cuba. El 22 de julio de 1977 se celebra en el Congreso Español la ceremonia de la solemne inauguración de las Cortes Constituyentes, en las que el rey Juan Carlos I reconoce la soberanía del pueblo español. Eso fue dos años después de la muerte de Franco.
El 22 de julio de 1992, Pablo Escobar, temiendo la extradición a Estados Unidos, se fuga de su lujosísima celda en la cárcel de la Catedral, que era su cárcel particular, ¿no?, donde él hacía lo que le daba la gana, tanto que decidió fugarse. El 22 de julio de 2006 murió José Antonio Delgado Sucre, el indio. Él fue un montañista destacadísimo, miembro del equipo Cumbre. Él y Marcus Tobías son los que hacen cumbre en el Everest, cuando se conquistó para Venezuela el proyecto Cumbre. Y él falleció, él siguió haciendo cumbres después, se separó de el proyecto Cumbre, y en la montaña Nanga Parbat, de 8.125 metros, la novena montaña más alta del mundo, él tuvo dificultades. Luego de haber hecho cumbre, tuvo dificultades para descender. El 12 de julio se quedó dormido y descubrió que una avalancha lo había tapiado. Pidió rescate. El lunes 17 de julio se comunicó por última vez con el campamento base. Su carpa se había roto, no tenía dónde dormir, y comunica que va a tratar de alcanzar el campamento 3. Consciente de la situación en la que se encontró, le pidió a Edgar Guarateima que lo despidiera de su esposa Frida y de sus hijos. Y el 22 de julio del 2006 se vio el cuerpo sin vida de José Antonio Delgado Sucre, a 7.100 metros allí en el Nanga Parbat. Y allí permanece su cuerpo, congelado, eternamente. 22 de julio de 1911 nació Luis Alfonso Larraín. El gran Luis Alfonso Larraín y su orquesta bailable. El 22 de julio de 1939 nació un gran músico de jazz dominicano, el saxofonista Mario Rivera. Mario Rivera falleció de cáncer en 2007 a los 68 años. Tocó con todos los grandes de la escena neoyorquina. Y hoy está cumpliendo 80 años Rick Davies de Supertramp. El editorial con César Miguel Rondón. Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como presidente. Y aunque he tenido la intención de presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato. Eso lo dijo Joe Biden ayer en una carta al pueblo estadounidense, donde formalmente, se retiraba de la aspiración presidencial. Luego envió otro mensaje diciendo: hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo. Influyeron en esta decisión, que venía siendo un rumor a voces, a gritos diría yo, desde semanas y meses atrás. Influyeron varios elementos. Influyó una encuesta donde 6 de cada 10 demócratas pedían que Biden renunciase a la candidatura. Influyó también la postura de Nancy Pelosi y el silencio de Barack Obama. Una vez que se conoce la renuncia, Obama dice: Joe tenía todo el derecho a postularse para la reelección. Ha sido un ejemplo histórico de un servidor público genuino, que una vez más antepone los intereses del pueblo estadounidense sobre los propios intereses. Joe Biden ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Además de un querido amigo y compañero para mí, hoy también se nos ha recordado, una vez más, que es un patriota del más alto nivel. El analista Andrés Oppenheimer consideró este es el mejor paso para preservar su legado. Escribió: ha sido un buen presidente. La bolsa de valores está en su máximo histórico. El desempleo cerca de su mínimo histórico. La inflación en baja. 15 millones de nuevos empleos. El mayor plan de energía limpia de la historia
y ha respetado la democracia y el Estado de Derecho. Además, defendió a Ucrania e Israel. Ahora se le van a complicar las cosas a Trump. El eje de conversación ya no será la avanzada edad de Biden, sino la edad y coherencia mental de Trump. El intento de Trump de hacer un fraude electoral en el 2021, su apoyo a los violentos que tomaron el Capitolio, dejando varios muertos, y su plan de la mayor deportación masiva de la historia de indocumentados, que crearía una enorme escasez laboral y haría disparar la inflación. Esto cambia el panorama electoral. Fin de la cita para Oppenheimer. En efecto, cambia por completo el panorama electoral. Recuerdo que cuando se lanzó originalmente Biden, se insistió en que sería un periodo solamente el que iría. Una vez allí en el poder, pues le ocurrió lo que le ocurre a todos los políticos, que se consideró imprescindible y dijo, soy el único que puede derrotar a Trump, e insistió entonces, y se lanzó al segundo periodo, pero el almanaque es cruel, ¿eh? El tiempo, el implacable, pues pasó su factura y ahí ha quedado en evidencia. ¿Qué viene ahora? Bueno, cambia todo. Ahora el candidato decrépito pasa a ser Donald Trump, que está pisando también como Biden los 80. Todo en cuestión de segundos, rápidamente. Veremos qué viene ahora. Por lo pronto, ya Biden no es el candidato demócrata. ¿Quién será? 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso, las noticias más importantes de este lunes 22 de julio. Y a las 9:25 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha pedido a Joe Biden que dimita. Ha dicho, si Joe Biden no es apto para presentarse como candidato a la presidencia, tampoco lo es para ejercerla. Debe dimitir de su cargo inmediatamente. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto. En esta coyuntura sin precedentes en la historia de Estados Unidos, debemos tener claro lo que acaba de ocurrir. El Partido Demócrata obligó al candidato demócrata a salir de las urnas a poco más de 100 días de las elecciones, tras haber invalidado los votos de más de 14 millones de estadounidenses que eligieron a Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia. El autoproclamado Partido de la Democracia ha demostrado exactamente lo contrario, escribió textualmente Johnson. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, dijo, si Joe Biden pone fin a su carrera de reelección, ¿cómo puede justificar seguir siendo presidente? No presentarse a la reelección sería una clara admisión de que el presidente Trump tenía razón todo el tiempo acerca de que Biden no está mentalmente en condiciones de servir como comandante en jefe. No hay término medio. Fin de la cita. Sin embargo, el experto en derecho electoral Rick Hansen dijo, Biden no es el candidato demócrata en absoluto, ni en Wisconsin ni en ningún otro lugar. No lo eliminarán de la boleta porque no está en la boleta. El partido no tiene candidato hasta que sus delegados voten en la convención demócrata de agosto, y ahora no votarán por Biden. Fin de la cita. Joe Biden es el presunto candidato del partido, así como lo era Donald Trump del Partido Republicano hasta el jueves pasado cuando la convención lo nombró. Biden, al igual que Trump, tiene una mayoría de delegados comprometidos a respaldarlo en la convención. Pero la mayoría ya verá qué decide. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, afirmó, tras el abandono del presidente Biden a su candidatura a la reelección, que el trabajo que debemos hacer ahora, aunque sin precedentes, es claro. En los próximos días el partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para seguir adelante con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre. Este proceso se regirá por las normas y procedimientos establecidos en el partido. Cita textual. En nombre del pueblo estadounidense agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Así escribió Kamala Harris. Su notable legado de logros no tiene paralelo en la historia moderna de Estados Unidos y supera el legado de muchos presidentes que han cumplido 2 mandatos. Con este acto desinteresado y patriótico,
El presidente Biden está haciendo lo que ha hecho durante toda su vida de servicio, poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo. Es un honor para mí contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación. Durante el año pasado viajé por todo el país hablando con los estadounidenses sobre la elección clara en esta elección trascendental. Y eso es lo que seguiré haciendo en los próximos días y semanas. Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata y unir a nuestra nación para derrotar a Donald Trump y su agenda extremista del proyecto 2025. Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos lucharemos y juntos ganaremos. Fin de la cita para Kamala Harris. Una coalición de votantes de la ex candidata presidencial republicana Nikki Haley prometió su apoyo a la candidatura presidencial de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, horas después de que el presidente Biden anunció que abandonaba la carrera. El Comité de Acción Política, anteriormente conocido como Haley Voters for Biden, ahora incluye el nombre de Harris para amplificar las voces de los ex donantes de Haley en apoyo a la candidatura de Harris a la Casa Blanca. Este Comité de Acción Política, por otra parte, la señora Harris obtuvo el respaldo de la mayoría de los demócratas de la Cámara, 153, y la mayoría de los demócratas en el Senado, 32. En Venezuela, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, sostuvo una reunión con los miembros del panel de expertos electorales de Naciones Unidas que llegaron a Venezuela para presenciar los comicios del 28 de julio. La cita se produjo el sábado y allí dijo González Urrutia: agradecemos su presencia y el interés del secretario general de Naciones Unidas en enviar esta misión especial que acompañará el desarrollo de nuestro proceso electoral. El mundo nos observa y acompaña. Fin de la cita. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que la denuncia de la líder opositora María Corina Machado sobre el ataque a 2 camionetas que la movilizan y que sufrió en el estado Lara son un falso positivo. El falso positivo difundido por María Corina Machado, quien sin mostrar prueba alguna manifestó que los vehículos que utilizaba para trasladarse presuntamente habían sido atacados. Cita textual para Tarek William Saab, que por lo visto no vio el video que vimos todos de los vehículos vandalizados y la cadena, la manguera de la liga de frenos cortada. La organización de cazadores de fake news reveló que 4 mensajes de odio atribuidos a la oposición por Jorge Rodríguez en realidad fueron publicados en cuentas falsas vinculadas al chavismo. De acuerdo con la investigación realizada por cazadores de fake news, 4 de los mensajes de odio leídos por Rodríguez en la rueda de prensa del pasado viernes, como ejemplos de odio publicados en la red X, son cuentas encubiertas de la campaña oficialista. Dijo textualmente esta organización, Cazadores de Fake News: esos mensajes forman parte de una red que amplifica contenido del ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y de la campaña de Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Increíble. Bien, a las 9:33 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Baltimore, donde está el analista político Eduardo Soto. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César. Gracias. Bien, Biden ya no es el candidato demócrata y todo parece indicar que será la señora Kamala Harris. El detalle está en quién va a acompañar a la señora Harris en el ticket como eventual vicepresidenta. ¿Qué información manejas a esta hora del día lunes, arrancando una semana crucial?
Bueno, César, mil gracias por la pregunta. Y nosotros los que llevamos años operando en Washington y hemos visto un poco más de cerca la administración de Biden-Harris, la Casa Blanca de Biden-Harris, hemos apreciado cómo tiene una muy buena relación con ciertos senadores, congresistas, pero en particular con ciertos gobernadores que pueden ser un activo muy valioso si fueran nombrados como vicepresidente en esa papeleta con Kamala Harris. Uno de esos gobernadores que ha participado de eventos en la Casa Blanca en temas diversos junto a la vicepresidenta es el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, un gobernador de un estado que de otra forma sería un estado que elige republicanos, pero es un demócrata que ha logrado asegurar la victoria a nivel estatal, a pesar de ser de un partido que sufre derrotas en ese estado con frecuencia. Ese tipo de esa capacidad de atraer votantes a través del espectro ideológico es el tipo de incentivo que te hace un candidato vicepresidencial atractivo. Se habla también de la gobernadora de Michigan. ¿Qué tan factible ves esto, Eduardo? Es muy difícil ver con certidumbre a quién elegirá alguien como Kamala Harris. Recordemos que cuando el presidente Biden la nombró como su compañera de papeleta, llevaban muchos años con una proximidad familiar. Se conocían muy bien. El hijo del presidente Biden, Beau Biden, que fue secretario de Justicia en el estado de Delaware, ocupaba ese cargo mientras que la vicepresidenta Kamala Harris ocupaba el cargo de Secretaría de Justicia en el estado de California. Así que eran colegas y se conocían muy bien las familias. No conozco que entre el campo de posibles vicepresidentes que acompañen a Harris existe alguien que tenga una relación tan estrecha con ella. La gobernadora Whitmer ha sonado por muchas de las mismas razones por las cuales ha excitado a la base demócrata el nombramiento de Kamala Harris. Así que me preocuparía que en cuanto a los electores a los cuales puede convencer o atraer a votar por esa papeleta, Whitmer tal vez sea redundante. Eso dicho, el estado de Michigan será crucial, al igual que esos estados del Midwest que se conocen como el Blue Wall en la estrategia demócrata para ganar la Casa Blanca. Además de presentar a dos mujeres en el ticket, ¿no? Sería algo histórico y monumental. Y siento que entre los donantes demócratas, entre congresistas demócratas y muchos que han seguido muy de cerca las elecciones más recientes y la operación de estas campañas, hay ciertos nervios. Hay ciertos nervios en cuanto a la sorpresa que fue la derrota de Hillary Clinton en el 2016. De más está decir que Hillary Clinton endosó a Kamala Harris prontamente cuando el presidente Biden anunció su endoso y su retiro. Ahora, al margen de quien la acompañe en el ticket como vicepresidente, ¿qué aporta realmente Kamala Harris como candidata? Puesta frente a frente, Kamala Harris, Donald Trump. ¿Quién es Kamala Harris? La respuesta a esa pregunta es lo que tiene a tantos de nosotros los demócratas tan entusiasmados en la mañana de hoy. Y es porque la vicepresidenta puede conducir su campaña celebrando todos los logros de esta administración del presidente Biden, que son innumerables. Es una agenda legislativa cargada que no tiene igual, que para encontrar un paralelo hay que mirar ejemplos como la administración del presidente Lyndon Johnson. La vicepresidenta tiene la ventaja de aspirar celebrando esos logros y sumando entonces un contraste aún más marcado con lo que es Donald Trump y su candidato vicepresidencial J.D. Vance. La vicepresidenta no solamente es mucho más joven que Donald Trump, sino que es ex fiscal. Y no podemos olvidarnos con toda la euforia de la convención republicana y con las noticias del retiro de Biden, que el expresidente Trump sigue siendo un convicto que está enfrentando una sentencia criminal en un par de meses. Y el contraste con una ex fiscal, ex secretaria de Justicia, le permitiría a los demócratas conducir su campaña como la alternativa de ley y orden
algo que al expresidente Trump seguramente no le gustará. Eduardo, el presidente de la Cámara de Representantes Johnson, el candidato a vicepresidente J.D. Vance, el senador de Florida Marco Rubio, han dicho, si Joe Biden ha renunciado por razones de salud, aunque no las ha explicado como tal a la aspiración presidencial, debería renunciar a la presidencia porque no está en condiciones. Es lo mismo. ¿Tú qué opinas? Para nada. Y me parece muy risible que un líder republicano de la Cámara de Representantes sienta que es su potestad o que es su derecho o su rol el defender el voto de los demócratas que jamás le prestarían su apoyo a alguien como él. El presidente Biden no atribuyó su decisión de retirarse a ningún asunto de salud. Meramente dijo cuando estaba evaluando su decisión, que la salud sería un factor que consideraría. Su anuncio se debe muchísimo más al estado de la carrera política, los prospectos de victoria que enfrentaba y la oportunidad que su retiro presenta para energizar la base demócrata, que encuesta tras encuesta, aunque le prestaban el apoyo a Biden, no tenían el entusiasmo que inspiraría confianza de cara a estas elecciones. A ver, ya para concluir, Eduardo, ¿qué ocurre ahora en la carrera electoral una vez que Joe Biden no se enfrenta a Donald Trump, sino eventualmente hasta este momento la señora Kamala Harris? Bueno, lo primero es preparar el programa y la agenda para esta convención demócrata, que será importantísima para dar un poco de reset y empezar a reanudar la campaña demócrata con caras frescas, con un entusiasmo que faltaba en meses recientes. El proceso va a ser fascinante. Es posible que sea un híbrido de convención abierta, donde tal vez se postulen otros candidatos, tal vez no, pero va a ser muy excitante ver cómo los delegados poco a poco forman el apoyo y la coalición necesaria para nombrar a Kamala Harris formalmente como vicepresidenta. Pero ojo, que hay aquellos como el gobernador Pritzker, cuyo estado de Illinois es quien va a recibir la convención demócrata, son los anfitriones de la convención demócrata, y gobernadores como Pritzker no han endosado a Biden, a Harris aún. Pueden aún declararse como candidatos y llegar a esa convención buscando pescar esos delegados que no se han alineado todavía tras de Harris. Bueno. Pero las tendencias están muy claras, César, que en agosto será una celebración de esa candidatura histórica de Kamala Harris y comenzará fielmente entonces la campaña electoral, la contienda electoral contra Trump. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Mil gracias por invitarme. Hasta pronto. Eduardo Soto es analista político, es del Partido Demócrata principal en Raven, que es una compañía de asuntos públicos. Nos habló desde Baltimore. 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. Ahora más adelante en el programa vendrá María Trina Burgos en nuestro lunes de inmigración para que puedas hacerle todas las preguntas sobre temas migratorios. ¿Quién es María Trina Burgos? María Trina Burgos es una abogada venezolana, experta en temas migratorios, y ella está licenciada para trabajar como abogada en los 50 estados de la Unión y Puerto Rico. Si estás en Puerto Rico, también ella puede trabajar para ti. ¿Cuál es el teléfono de su oficina? El 305-468-0044. 305-468-0044. Además, ella está en la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram María Trina Burgos. Y hay un teléfono en Caracas para quien quiera localizarla. 0212-771-3040.
María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. 305-468-0044. Vamos ahora a Londres, donde está el abogado experto en asuntos internacionales, Mariano de Alba, del Crisis Group. Mariano, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Mariano, el Consejo Nacional Electoral ha descartado la observación electoral de la Unión Europea y de varias instituciones y organismos internacionales. Pero algunas instituciones internacionales y personalidades a título independiente han decidido que van a ir. Del grupo IDEA ya manifestaron que van a ir varios expresidentes latinoamericanos, entre ellos Vicente Fox, Andrés Pastrana. Varios parlamentarios europeos han dicho que van a ir. Cayetana Álvarez de Toledo ha sido enfática y vehemente en este sentido. ¿Qué pueden hacer realmente si no son reconocidos por el CNE en Venezuela el próximo domingo 28? Bueno, creo que una primera pregunta es si realmente van a poder llegar a Venezuela. Es decir, creo que no me sorprendería un escenario cuando alguna de estas personalidades que en un ambiente, en una elección normal, deberían poder ir y estar allí presente y observar. Creo que eso en Venezuela no es una conclusión dada, ¿no? Es muy posible que el gobierno vaya a tratar de impedir que vayan, argumentando de que realmente no van a observar la elección, sino que van a tratar de apoyar a la oposición o quién sabe qué, bajo qué argumento. Entonces eso quizás es el primer elemento que yo estoy viendo, ¿no? Hay muchos anuncios de gente que va, pero realmente habrá que ver si pueden ir o no. Si llegasen a ir, ciertamente el margen de acción es bastante limitado, en el que yo creo que es muy evidente que el gobierno ni el Consejo Nacional Electoral los reconocería y pudiesen hacer lo que va a poder hacer cualquier ciudadano normal, además de reunirse con actores políticos. Al mismo tiempo, pues sí hay que decir que hay algunos esfuerzos todavía no públicos de algunas figuras de gobiernos latinoamericanos en ejercicio del poder que están tratando de ver si en negociación con el gobierno pudiesen estar allí. No tanto para la observación electoral, sino sobre todo a los efectos de poder estar allí para observar lo que pasa y también, dependiendo de los escenarios, poder ser un canal de comunicación, de mediación, en momentos que yo creo que es evidente que van a existir de alta tensión el día de la elección y los días posteriores. Ojalá eso se concrete, pero el escenario que está planteado hoy es una observación electoral internacional y nacional muy limitada, que sí está teniendo acceso a algunos actos ya previos del proceso, que probablemente va a poder moverse el día de la elección con ciertas libertades, pero que al ser los equipos tan pequeños, y digamos, creo que esa era la gran ventaja de la observación de la Unión Europea, es una gran incógnita si van a estar en condiciones de realmente hacer determinaciones contundentes el día de la elección con respecto al cumplimiento de las garantías electorales que la mayoría de los venezolanos esperamos que sucedan ese día. ¿Qué señal se le manda al mundo? ¿Le manda al mundo el régimen de Maduro si no deja ni siquiera entrar a estas personas? Bueno, el gobierno de Maduro obviamente es un gobierno que en la práctica ha demostrado que no es un gobierno democrático, que se siente víctima, es decir, el argumento principal del gobierno de Maduro es que vista las sanciones, ellos no han podido hacer una gestión y por lo tanto tampoco deberían estar en la obligación de someterse a unas elecciones. Así que yo realmente lo que espero del gobierno de Nicolás Maduro es que con argumentos que muy probablemente yo no comparta, ellos vayan a decir, miren, estas personas no pueden entrar, están montadas en una agenda de conspiración, etcétera, etcétera. Y el mensaje que se le manda al mundo es un mensaje que creo que los venezolanos tenemos que tener muy en cuenta, y es que esta es una elección que se va a dar, pero se va a dar bajo unas condiciones que no son democráticas, que no son realmente justas, y es en un ambiente de control, es una elección en un ambiente controlado por el gobierno. Y creo que eso, más allá de que las encuestas de las últimas semanas y de los últimos meses
dan a entender que hay un margen considerable. Creo que ese es un dato que no se puede olvidar del panorama. Hablando de ese margen considerable, que según los expertos dicen es irremontable para Maduro, el señor Elliot Abrams, quien fue el encargado de muchos de los asuntos vinculados por parte del gobierno de Estados Unidos con Venezuela durante la administración Trump, ha escrito un artículo donde sugiere que el gobierno de Estados Unidos debe darle garantías ya a Nicolás Maduro de que va a gozar de libertad y que tendrá pues una salida decorosa una vez que pierda las elecciones el 28. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Qué puede hacer el actual gobierno de Joe Biden en este sentido? Bueno, creo que lo que se discutió antes de la firma del Acuerdo de Barbados y que era una expectativa del chavismo concreta era que el Departamento de Estado eliminara la recompensa, creo que es de $5 millones que hay por cualquier información que lleve a la captura de Maduro. Eso fue parte de las conversaciones, esa recompensa sigue vigente, pero digamos, eso no se ha concretado. No se ha concretado fundamentalmente porque el gobierno estadounidense no lo ha considerado como necesario. Yo creo que, digamos, hay varias voces, incluyendo la del señor Abrams, que apuntan en este sentido. Yo sí creo que esa es una posibilidad. Es decir, si el día de la elección o los días posteriores se abre una negociación en donde el chavismo, en el caso de que pierda, dice que está dispuesto a salir del poder, probablemente pues Estados Unidos y otros actores internacionales van a estar dispuestos a dar ciertas garantías para facilitar esa transición democrática. Y además creo también que la oposición o la mayoría de la oposición venezolana estaría de acuerdo con eso, conforme a los últimos discursos de los líderes y del candidato. Entonces, ahora, ¿cuándo es el momento para hacer eso? Pues realmente en este momento dependería del gobierno estadounidense. Es una buena pregunta por qué no lo han hecho todavía. Ahora, en parte de la respuesta es porque yo creo que, César, que cuando uno conversa con actores dentro del gobierno y afectos al gobierno, ellos realmente no se están planteando otro escenario que permanecer en el poder. Por lo tanto, mucho desde mi punto de vista va a depender de lo que pase el día de la elección. En otras palabras, nunca antes se daría un contacto como este. A ver, no, creo que no es descartable que el gobierno estadounidense lo anuncie, pero digamos, creo que en este momento hay la expectativa de qué va a suceder el día de la elección y a partir de allí pues se van a mover los escenarios. Ciertamente es posible. Lo que quiero descartar es que esto que propone Abrams y han propuesto otros es algo que vamos a ver. Ahora, ¿es suficiente esa garantía para el chavismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que es posible que vuelva Donald Trump a la Casa Blanca? Además, hay otra investigación penal que está en curso, que es la investigación de la Corte Penal Internacional. Esa no la puede controlar Estados Unidos. Entonces, digamos, en ese sentido el escenario es complejo para el chavismo y lo que sí es cierto es que quien realmente en este momento está en mejor posición de dar garantías concretas que faciliten una eventual salida del chavismo del poder es fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos. Mariano, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Mariano de Alba, abogado experto en temas de derecho internacional, nos habló desde Londres. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, con este tema de las elecciones, tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos, se nos pasa como por debajo que ya faltan muy pocos días para que comiencen las Olimpiadas en París. Y te cuento lo siguiente: sistemas de vigilancia de inteligencia artificial, aviones de combate y 55,000 policías y soldados están instalados antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París esta semana. El vasto aparato de seguridad tiene como objetivo cumplir la promesa del organizador de que la capital francesa será el lugar más seguro del mundo
durante los Juegos, a pesar de una serie de recientes ataques con cuchillo, junto con la preocupación de que los eventos se dispersan por toda la ciudad en lugar de en un parque olímpico único y de fácil seguridad. La violencia en el territorio francés de Nueva Caledonia, por ejemplo, obligó a las autoridades a redesplegar equipos de seguridad en el Pacífico Sur, por lo que Francia ha pedido prestadas grandes cantidades de municiones, incluidos vehículos blindados camuflados de Qatar, que han llamado la atención en el centro de París. Esto según informó Le Monde. Pero hay que montarse sobre esas noticias porque en efecto es un gran encuentro de países y hay pues muchos intereses en que este evento ocurra con paz y tranquilidad, pero las amenazas siguen estando allí. Así es. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Buenos Aires. Allí está Rigoberto Lobo. Rigoberto es el fundador de la organización Promedeum. Es defensor de derechos humanos y tiene vasta experiencia en estos asuntos. Rigoberto, muy buenos días. Gracias por atendernos. El pasado viernes, Argentina anunció que le había solicitado a la Corte Penal Internacional reincorporarse a la denuncia internacional contra el gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Hola, un saludo, César. Bueno, básicamente Argentina como país se está reivindicando frente a la comunidad venezolana dentro y fuera del país y también a la comunidad internacional, ¿no? Esto porque el presidente anterior, Alberto Fernández, de alguna manera se alineó con el gobierno actual de Venezuela para hacer un hecho absolutamente político, ¿no? Que no tiene ninguna implicación jurídica, que fue retirarse como uno de los países solicitantes, ¿no? Hoy Argentina se reivindica con las personas, se reivindica con las víctimas, las posibles víctimas de esta investigación, al pedir incorporarse de nuevo como uno de los países solicitantes, ¿no? Tomemos en cuenta que quienes son querellantes son las víctimas, los países simplemente hicieron una solicitud que fue un hecho inédito, ¿no? Esto por supuesto marca pues una diferencia en la política internacional de Argentina y de alguna manera creo que para todas las personas que están en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en Argentina, pues hay una reivindicación, ¿no? De parte del gobierno. Por supuesto, para nosotros es muy importante, también es muy importante que se extienda a otros espacios, ¿no? Nos parece que en el caso de la Organización de Estados Americanos, la embajadora Sonia Cavallo está haciendo un trabajo interesantísimo de apoyo hacia la población venezolana, como también debería suceder en Naciones Unidas, que en septiembre hay una votación importante sobre Venezuela, y que el gobierno anterior comenzó con una postura suave hasta simplemente ya no participar en las votaciones que tenían que ver con Venezuela. ¿Qué va a ocurrir ahora? La investigación continúa, la investigación se reactivó, digamos, el proceso, a ver, para lo lento que puede ser un proceso en la Corte Penal, creo que el caso, o consideramos que el caso de Venezuela ha avanzado bastante rápido y bueno, están todas las fases, ¿no? Venezuela o los investigados apelan y bueno, la Corte acepta las apelaciones, hace las revisiones respectivas, pero bueno, muy recientemente dijo que no daba lugar a ese tipo de apelaciones. Las investigaciones continúan, la unidad de víctimas sigue conversando con las personas, las investigaciones siguen adelante y para nosotros es muy importante. Esto se mezcla, por supuesto, en un contexto electoral que hace que todo sea un poco más complejo, que incluso muchos gobiernos estén guardando silencio en este momento bueno, porque su política puede considerar que es preventivo hacerlo. Dijiste, Rigoberto, el tiempo jurídico es muy lento comparado con las urgencias en el orden, digamos, político. Y se está llevando adelante el juicio allá en Buenos Aires. ¿Qué podemos esperar los venezolanos en general y las víctimas querellantes en particular? Ok, aquí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Está la investigación en la Corte Penal Internacional, es una investigación, y está la investigación en la Jurisdicción Universal Argentina, que es otra investigación.
una no desestima la otra, que en algún momento fue lo que se intentó, que la Jurisdicción Universal Argentina no se pudiese investigar porque ya había una investigación en la Corte Penal, pero en este caso no, una no desestima la otra, ¿no? En el caso de Argentina hay dos denuncias que por supuesto se juntan luego en una sola. Es un proceso complicado. Algunas víctimas han sido citadas, se ha solicitado información, se han ido cumpliendo los pasos regulares, ¿no? Se ha solicitado información a Venezuela, se ha solicitado información a la cadena de mando para que la investigación continúe. Creo que es importante enviar un mensaje a las personas de esperanza, de calma, porque son procesos bastante lentos, pero como mencionaba hace rato, comparado con otros procesos, el caso de Venezuela en ambos espacios está avanzando muy, muy, muy rápido. Rigoberto, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a usted. Felicidad. Rigoberto León es el fundador y director de la ONG Promedeum, organización en defensa de los derechos humanos. Nos habló desde Buenos Aires. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Por qué el poder cambia a las personas? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Dale un poquito de poder para que tú veas cómo cambia. Escucha decir uno en una relación laboral: fulano desde que lo ascendieron en el trabajo ya no es el mismo. Sutana desde que ya no es la misma. Es cierto que el poder cambia a las personas. ¿Por qué? Esto a nivel pequeño, ¿verdad? Y si hablamos en grande, me viene la famosa frase: el poder corrompe y el poder totalitario corrompe totalmente. ¿Por qué el poder cambia a las personas? ¿Es esto cierto? Y de serlo, ¿qué es lo que ocurre? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En la ciudad de Guatemala está Ailín Rodríguez, coach ontológico con especialización en coach de equipos. Ailín, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ti por la invitación. Y en la Un Riviera placer. Maya, allí en el sur de México, está Stefan Kinierin, coach, consultor y terapeuta. Trabaja para empresas con enfoque sistémico. Stefan, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto y un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación. A ver, ¿es cierto que el poder cambia a las personas? Comenzamos con Ailín. Bueno, muchas veces sí, lamentablemente. Yo pienso que es cuando la gente no está clara, ¿verdad?, de qué es una posición de líder o de liderazgo. Muchas veces pierden la conexión con el equipo. Es cuando uno, o cuando oyes decir, se le subió el poder a la cabeza o se le subió el cargo a la cabeza, ¿verdad? Pierden la conexión con el equipo, pierden la empatía, la comunicación es más violenta, se centran más en objetivos, ¿verdad? En los objetivos, y por eso pierden la empatía con el equipo y la conexión. Pero no está bien, realmente no es lo que uno espera cuando llega alguien a una posición de liderazgo y cuando el equipo y lo que el equipo espera de tu posición de liderazgo, ciertamente, pero sí pasa, y pasa mucho. ¿Tú qué opinas, Stefan? Gracias y gracias, Ailín. Yo añadiría a lo que comentas, Ailín, que el poder sí, definitivamente sí cambia a las personas, pero más que cambiar a las personas, cambia su conducta. También habría que definir de qué forma qué significa poder, porque hay poder positivo y también hay poder negativo, ¿no? Entonces puede ser como una influencia positiva o una influencia negativa. Sí, lo cierto es que lo que cambia es el comportamiento de las personas, ¿no? Hay una frase por ahí que se le atribuye erróneamente a Lincoln que dice: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder. Dale poder. Sí, entonces podríamos entonces pensar que el comportamiento de las personas cambia. ¿Por qué? Porque cambia el pensamiento, cambian las emociones y por ende cambia el comportamiento, ¿no? Y entonces habrá que ver si lo lleva bien o si lo lleva a mal, ¿no? Lo que sí es que el poder nos gusta, ¿no? Nos hace sentir bien,
Y por el otro lado también nos quita las inhibiciones de pronto, ¿sí? Entonces, si lo tengo mal enfocado y mal y desinhibido, imagínense, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese elemento que hace que al yo tener un poquito de poder, como no lo tenía antes, mi personalidad o mi relación con los demás cambie? ¿Cuál es ese detonante, Ailín? Mira, yo pienso, a ver, lo he visto mucho que la gente se cree más que los demás con la posición de poder, ¿me explico? Se enfoca por su misma posición de poder, se enfoca más en los objetivos, ¿verdad? En llegar a donde quiere y deja entonces atrás esa empatía y esa conexión con la gente. Ahí es donde está el error, ¿me explico? Pero como dice mi compañero, pues sí, si lo llevas mal, pues vas en caída libre, y si lo llevas bien, pues puedes subir y puedes llevar a tu equipo a otro nivel. A ver, ¿qué rol juega el narcisismo en todo esto? ¿Se exacerban algunos patrones narcisistas que pueda tener si me dan poder? Le pregunto a Estefan. Definitivamente, sí, sí. Desde mi punto de vista, sí. Y podríamos decir que como se pierden las inhibiciones, ¿no? Por un lado nos gusta el poder y además se pierden las inhibiciones, pues qué efecto va a tener esto, ¿no? Entonces sí, si soy una persona narcisista, pues definitivamente se va a mostrar más, ¿sí? El poder es contextual, ¿no? Hay que ver cómo se usa el poder. Ahí se puede usar de múltiples formas, ¿no? Pero también depende del contexto en el cual estemos. Y también se puede convertir en un muy buen recurso el poder, ¿sí? Dependiendo de hacia dónde lo estemos enfocando. Entonces, si la persona es narcisista, pues ya veremos los resultados que esto tendrá. Ya. A ver, la persona que tiene poder empieza a sentirse bien, distinta a como era antes. Y eso es lo que le condiciona para no perder el poder. Mi pregunta va, ¿por qué el que tiene poder se aferra al poder, Ailín? Bueno, como dijimos, cambia tu emoción, ¿me explico? O sea, tú te sientes, el poder te da un sentimiento, una emoción de grandeza, de que estoy por encima, ¿verdad? O sea, te da una emoción diferente, y eso, si no lo canalizas, como dijimos, el narcisista, pues eso lo va a exacerbar y lo va a hacer todavía más narcisista, todavía más desconectado, todavía más fuera de la realidad, ¿verdad? Pero si llevas el poder como lo deberías canalizar, vamos a llamarlo así, puede ser un liderazgo muy bueno y puedes llevar, como dije antes, a otro nivel a tu equipo y a otro nivel tu empresa, en el caso de que seas emprendedor, dueño de empresa. Estefan, te manda saludos Yasmín Itzel, Camilo Catalán desde Cuernavaca, Demetria María Luisa Aragón, felicidades maestro Estefan, Corina Pineda. Y en medio de estos saludos, te paso, Estefan, el comentario que nos hace el amigo Javier Mata Urbina. El ser humano es malvado por naturaleza, solo que la mayoría lo controla esa maldad. Pero el poder hace que ese control se pierda. ¿Eso es cierto, Estefan? Sí, basándonos en la premisa de que si lo llevo hacia el mal, pues sí me puede corromper. Pero entonces también ahí yo pensaría un poco, tiene que ver con el temperamento, que eso es algo que tenemos innato, ¿sí? De dónde se ha formado mi temperamento y cómo yo por medio de las acciones, la cultura, etcétera, etcétera, voy formando mi carácter, ¿sí? Y ahí entonces yo elijo consciente o inconscientemente, ¿no? Si soy narcisista, pues lo voy a llevar hacia un punto negativo. Si soy una persona más consciente, entonces quizá me doy cuenta. Eso por un lado, y también quisiera añadir, por el otro lado, que depende otra vez del contexto. Si yo pertenecía a un equipo en el cual estaba yo en una jerarquía y de repente me elevan el puesto, pues tiene un efecto tanto en mí, ¿no? Cómo me siento yo, como en el equipo. Ahora, cómo se siente mi equipo con que yo esté en el poder.
para algunos puede ser visto como una traición y entonces cambiarán las conductas de las personas que ahora dirijo y quizás sean hostiles o reaccionen de forma diferente, ¿no? O quizá yo tengo la capacidad de entusiasmar a estas personas en el proyecto que estoy liderando y entonces las personas me siguen. ¿Y qué pasa con la persona que pierde el poder, Aylin? Bueno, también depende del contexto donde lo pierdas, ¿no? Pero sí, la gente sí tiende a deprimirse, a sentirlo como un fracaso, ¿verdad? A sentir que no es que no sirvo, pero sí pierdes confianza, ¿verdad? Pierdes confianza en ti mismo, lo sientes como un fracaso, pero igual, todo bien canalizado sale bien. Ahora, si un narcisista pierde el poder, pues ahí sí nos vemos un poquito en problemas, digamos, ¿no? El narcisista puede tomarlo muy mal, puede ser violento, depende del contexto donde estemos, pero sí pierdes confianza. ¿Cómo se explica, Stefan, esa obsesión del gobernante en permanecer en el gobierno por el poder que este significa? Es un patrón que le hemos visto, y eso no tiene que ver con que sea de izquierda, sea de derecha, sea demócrata, sea dictador, sea tirano, hay como una constante en ello. ¿Eso hay alguna manera de explicarlo más allá del mero hecho político? Quizá podríamos ir, es una muy buena pregunta, quizás podríamos ir un poquito más profundo a una parte incluso química que nos sucede cuando tenemos el poder, ¿sí? Hay una recompensa en el estar en el poder, me puedo volver adicto, entre comillas, a estar en el poder, entonces repito conductas que me mantienen por esta adicción, ¿no? Por cómo me hace sentir, químicamente, ¿no? Entonces yo repito mis conductas que me mantienen en ese lugar. ¿Puedes explicar un poquito más, Stefan, por favor, lo del el elemento químico? Sí, es como una recompensa, ¿sí? Nos produce algo que es como adrenalina, nos produce una recompensa, y entonces químicamente estamos queriendo tener, es como un corredor cuando corre después de terminar una carrera, sí, siente esta adrenalina y se siente recompensado, aunque sea muy brevemente. Entonces, ¿qué va a buscar? Pues tener más y más de estos eventos y situaciones que le hacen sentir bien. Sí, entonces yo pienso en mi forma de verlo, gobernantes, ahora lo vemos como dijiste cada vez más, ¿no? Se quieren mantener en el poder, además de lo que viene con el poder, ¿no? Lo que logran con el poder al estar en ese banquillo. No sé si era sospechando alguna de los temas, de las cosas que hemos conversado hoy, pero Ignacio de Loyola era un hombre, más allá de su santidad y su fe religiosa y su vocación, era un hombre muy inteligente. Él concibió a su Compañía de Jesús como una organización militar y se empeñó, más allá de los ejercicios espirituales, en que cuando alguien se les llegaba a poder, el próximo cargo que le asignaban era todo lo contrario. Entonces uno ha visto, por ejemplo, en la estructura de la Compañía de Jesús, el cargo más alto es provincial y se ocupa de un territorio. Luego, desde ser provincial, lo bajan y lo envían a una provincia chiquitita, un pueblito, a que después de mandar a todos los jesuitas de un país, te mandan ponle tú en México, te mandan a Oaxaca, en un territorio, a que hagas una cosita. Eso funciona, claro, el jesuita está obligado por el voto de obediencia, no tiene otra que obedecer a lo que le manden. Pero esto puede funcionar en la sociedad en general, en los seres humanos en general, Aylin. Sí, yo creo que sí, porque te hace trabajar la humildad, que es una de las premisas que debe tener un líder, ¿verdad? Además, que supongamos, vamos a hablar en una hipótesis, ¿verdad? Tú eres jefe de un equipo pequeño de 5 personas, suponte, de ventas,
y luego te pasan a ser vendedor de una empresa muy grande. Me explico, que lo que tú quieres es ser jefe de ventas de esa empresa, pero te toca empezar de abajo. Es más, yo creo que es una de las mejores cosas que puede tener un líder, es empezar de abajo y de ahí ir creciendo. Y ahí trabajas muchísimo la humildad, que es una de las cosas que deberíamos tener todos. Una última pregunta entonces, y se la voy a formular a Estefan, ya que Ailín ha introducido el elemento humildad. ¿Un dirigente político es humilde? ¿Puede ser humilde, Estefan? Pienso que yo creo que todos los seres humanos podemos ser humildes. Debería ser una premisa que todos ojalá pudieran mantener, ¿no? Esa sería la utopía. Sin embargo, también está el otro elemento ahí, que es la ambición, ¿no? Y insisto, la ambición también puede ser buena o puede ir hacia lo negativo. Yo me enfoco constantemente en recordarle a las personas que cada día nos deberíamos de parar con la intención de ir siempre hacia mejor, ¿sí? Y si lo hago con humildad y con una ambición positiva que tiene un impacto para los demás, entonces tendríamos posibilidades de que cambien muchas cosas, ¿no? Pero si la ambición es desmedida y me lleva hacia lo negativo y me quedo en el egoísmo, ¿no? Entonces, pues ahí van los resultados también. Ya. Bien, hemos llegado al final de nuestra conversación por el día de hoy. Muchísimas gracias, Stephanie. Te quiero felicitar porque te han enviado cualquier cantidad de saludos acá nuestros amigos oyentes. Muchas gracias. Se sumó Gustavo Escalante desde Tabasco. Gracias a Stefan Knierim en la Riviera Maya, allá en México. Y gracias a Ailín Rodríguez, también coach ontológico, no muy lejos, aunque está en la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, Ailín. Gracias a ti, César Miguel. Gracias. El reloj indica 10:20 de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso vamos a Madrid para hablar con Goiceder Azú. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Recuerden que en breve vamos a estar con María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. En nuestro lunes de inmigración podrás hacerle todas las preguntas que consideres pertinente. El teléfono aquí en el estudio, 305-344-1071. 305-344-1071. Pero antes de hablar con María Trina, vamos a Madrid. Allí está nuestra muy querida, la brillante periodista venezolana Goiceder Azúa. Goiceder, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, César Miguel, a toda tu audiencia. Qué maravilloso poder cruzar el océano ya al inicio de esta semana. Goiceder, te ha invitado el Congreso de España, el Congreso de los Diputados, como se le dice allá, para que explicases la elección en Venezuela. Y hubo una pregunta fundamental: ¿por qué esta elección es distinta? Si los venezolanos se han quejado durante un cuarto de siglo de una dictadura, de un gobierno autoritario que ha ido a elecciones muchas veces. ¿Por qué esta elección es distinta? ¿Qué le dijiste a los españoles, Goiceder? Bueno, César, realmente quise empezar a responder esa compleja pregunta diciendo que primero no somos los mismos de hace una década, ¿ok? Además que han venido surgiendo una serie de hitos muy importantes que nos dice que primero estamos en un proceso de un fraude continuado, en un momento en donde hay una diáspora, hay un fenómeno migratorio que no había, por ejemplo, en las elecciones pasadas con Enrique Capriles. Hay una Venezuela fracturada, pero que está unida en buscar su dignidad, ¿ok? Además que se ha capitalizado un liderazgo genuino, un liderazgo rompedor, diferente, que es el de María Corina Machado, que ha venido también dando señales de una apertura a una transición pacífica con la realización de unas elecciones primarias, en donde la unidad, donde la mayoría de los partidos políticos se unieron, la sociedad civil, para levantar unas elecciones en donde un resultado de casi 3 millones de votos
dio una gran oportunidad a Venezuela en decir, sí podemos remar hacia un destino, que sí, que va a ser difícil, evidentemente, estamos enfrente a una autocracia, pero ya la elección primaria del año pasado de octubre sentó un gran precedente en decir que las cosas sí pueden cambiar. Entonces, estamos ante unas elecciones que no son ni transparentes ni justas, pero son unas elecciones que hay que lucharlas. No existen armas de parte de la oposición. No hay vamos a decir, un plan de injerencia y de cambio por las malas. El cambio es por las buenas. Y es el voto, la oportunidad de redirigir el país, ¿ok? Entendiendo que hay un CNE que muchos dicen que está comprado, que no va a jugar a favor de la democracia. El propio pueblo venezolano está jugando a favor de su propia libertad. Y estas expresiones de salir a la calle, de romper el miedo, han dado también una gran oportunidad de decir, señores, el escenario es diferente. Con una candidata que ha sido inhabilitada, no se desvaneció políticamente, más bien que resurgió otras alternativas con Corina Yoris. Después Corina Yoris también la sacaron del juego, vamos a decir. Ahora entra Edmundo González Urrutia, que además es un personaje, un político que nos da una claridad y una paz que es completamente diferente a lo de antes. Entonces, por numerosos lados, estas elecciones son diferentes, para lo bueno y para lo malo, porque estamos hablando de un Nicolás Maduro también que ha venido desvaneciendo también su liderazgo a tal punto que, para ser optimistas, bueno, se habla de 20, 30 puntos, hay quienes le dan 40. Entonces, César Miguel, hay muchas cosas que contarle, sobre todo al pueblo español, que está sumergido en un conflicto político local que no permite tampoco abrirse para entender lo que está sucediendo en Venezuela, tomando en cuenta que España es el primer país de Europa que mayor migración venezolana recibe. ¿Y qué reacción hubo ante esas palabras tuyas? ¿Qué dijeron los diputados españoles? Mira, fue muy conmovedor. Primero porque fue también una invitación del Grupo Parlamentario Popular, en donde ellos primero expusieron sus, vamos a decir, sus argumentos para ayudar a Venezuela, para pasar, vamos a decir, por encima de lo que había proclamado el régimen de Maduro, de no aceptar la observación internacional. Ellos dieron la buena noticia de que van a enviar a una delegación de diputados para observar el fenómeno venezolano, de gente que está comprometida a entender lo que sucede en Venezuela. Ante las palabras, realmente reconozco que yo también, vamos a decir, me desplomé, ¿no? Personalmente de una manera bonita, periodística, porque vi gente ya llorando en el discurso, gente que realmente demostró una gran empatía, porque, bueno, se habla con la verdad, César Miguel, y con la emoción, y con también las experiencias que he tenido periodísticamente aquí en España. Hice un símil con relación a Ucrania también, que aunque digan, bueno, no tiene nada que ver, sí tiene que ver, porque estamos hablando de una historia de exilio. Cuenta eso, porque me llamó mucho la atención el símil que haces entre Venezuela y Ucrania, Goiseeder. Bueno, realmente Ucrania está peleando por su patria, por su país, por recuperar la autonomía, sus regiones, su gente. Y hay un enemigo externo que es Rusia. Nosotros llevamos 25 años con un enemigo interno que nos ha escupido del país. ¿Ok? Entonces, realmente, cuando yo estuve allí, y realmente tú has sido también partícipe de ese inicio de la guerra, que hicimos tantos contactos desde allí, desde la frontera con Ucrania. Bueno, me tocó estar de cerca con personas que estaban dejando su país sin querer dejar el país. Gente que realmente nos comunicaba que no se quería ir, pero tenía que irse por su vida, por su seguridad. Y bueno, mujeres con sus niños, con maletas, ¿sabes? Con dolor, con los dientes apretados, y decir, bueno, ahora me tengo que buscar la vida. Que además que llegaban a la estación de tren en Polonia y sin saber a dónde. Y yo me imaginaba eso, yo decía, ¿cuánta gente llega y pasa por el Darién sin saber a dónde va? Entonces, al final, estamos conectados por una historia de exilio, y eso es lo que vive Venezuela. Y el mundo tiene que ver que llevamos 25 años y que es un fenómeno de estudio, los 8 millones o más de venezolanos que han tenido que emigrar. Una frase que me impactó: no hay remesa que compense la distancia.
No hay remesa que compense la ausencia. ¿Has enviado remesas? Muy pocas. He enviado remesas. Para mí, remesas no es el simple hecho de la remesa de enviar el dinero. Y eso es lo que quise comunicar. No es un regalo que uno envía con alguien que te visitó a Madrid, mándale esto al sobrino, mándale esto a mis suegros, a los padres. Es que no hay nada que pueda compensar con la distancia. Con el nieto no conozca a sus abuelos por esa distancia, de que hay padres que tengan que estar trabajando, y bastante que los he entrevistado aquí de historias, de casos que trabajan para enviarle dinero a sus hijos, enviarle un regalito, ayudarlos a ese crecimiento. Nada compensa con esa separación, con esa distancia, con ese perderse el abrazo, el cumpleaños y sobre todo también el duelo, porque hasta en mi familia hemos vivido eso, de tíos que se han muerto sin que mis primos hayan podido viajar porque estaban en Argentina, porque no tienen pasaporte, y así millones de familias. Entonces, no es el dinero, no hay nada que nos pueda compensar ese dolor que tenemos, esa arruga en el corazón. Entonces, eso pegó muchísimo, de verdad, han sido numerosas las muestras de empatía, de cariño, de dolor también, porque, oye, eso nos une, y no es que estamos hablando de chavistas, no chavistas, sino a todos, César, y esta es una lucha de todos, y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Coiser, de verdad te felicito, ¿eh? Enhorabuena por esa maravillosa intervención que tuviste en el Congreso de Diputados allá en Madrid. Muchísimas gracias, César, y estamos en esto. Tú, nuestra cadena TVB Network, numerosos venezolanos en Estados Unidos, hay mucha impotencia por no poder votar, sobre todo, imagínate, un país como Estados Unidos con tanta migración venezolana, con tanta gente haciendo país fuera del país, y este es un momento de unirnos, este es un momento, y lo estamos haciendo, que es lo bonito, nos estamos uniendo en campaña, nos estamos uniendo en comunicar, y esta es la Venezuela, estamos haciendo un periodismo que ilumine, un periodismo que trascienda, aquí no estamos buscando dividir, porque ya bastante división hemos tenido. Coiser, gracias por atendernos en el programa de hoy. A ustedes, tengan una buena semana. Tú también. Coiser Azúa, desde Madrid. Maravillosa, de verdad, su intervención. Son las 10:34 de la mañana. Anota, por favor, este número, 305-344-1071. 305-344-1071. El teléfono para que le formules tus preguntas a nuestra querida María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. María Trina, bienvenida al programa en la mañana de hoy. Gracias, César. Un placer, como siempre, estar aquí. A ver, tengo a Beatriz en Caracas. Beatriz, muy buenos días. Buenos días. Agradecida por tener internet y poder hacer la pregunta. Doctora, mi hijo vive en Estados Unidos, tiene permiso de trabajo, más aún no es residente. Yo tengo que solicitar mi visa, mi renovación de visa, pero tengo la inquietud, la duda, si en mi planilla, como tengo que poner el estatus que está mi hijo y mi hijo aún no es residente, si eso me pueda perjudicar. A ver, ¿qué le dices, Martina? Ok, Beatriz, claro. Gracias, Sí, Beatriz. muy interesante la pregunta, pero mi respuesta no debe modificar el hecho de que intentes sacar la visa, porque en la planilla de la visa tienes que poner qué familiares están en Estados Unidos, obviamente tienes que poner a tu hijo y tienes que poner su estatus. Si no es residente, no importa, puede ser que tenga TPS o asilo pendiente, entonces eso lo tienes que poner. Si tiene TPS, pon TPS y ya. ¿Que te va a afectar y la decisión del cónsul puede ser que te nieguen la visa? Sí, puede ser que te nieguen la visa, pensando que tú te vas a venir a reunir con tu hijo y te vas a quedar en Estados Unidos. Entonces, aunque eso no sea verdad, el riesgo existe. Pero si no tomas la iniciativa, si no aplicas a la visa, si no vas a tu entrevista, nunca vas a saber. Si te dicen que no, pues nos quedamos con el no. Pero si te dicen que sí y te dan tu visa por 10 años, pues podrás venir a visitar a tu hijo. El riesgo hay que correr. Claro que sí. Gracias, Beatriz. Les recuerdo el número 305-344-1071. La doctora María Trina Burgos está con nosotros aquí en el estudio. 305-344-1071. Y ahora Nazario Rodríguez. Nazario, buenos días. ¿Dónde estás? Nazario. Ahí está.
Nazario, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo. ¿Dónde estás, Nazario? En Miami. Perfecto. ¿Qué pregunta le haces a la doctora Burgos? Doctora, buenos días. Tengo una incógnita, una pregunta que hacerle. Mi esposa es ciudadana y le fue aprobada la I-130, que es donde ella me solicita a mí como cónyuge. Ahora tengo entendido que yo tengo que hacer la solicitud de la I-485. ¿Eso ya cerraría ya mi solicitud para mi residencia? ¿O haría falta otro paso, no? Desconozco. Ok, claro que sí, Rodrigo, te cuento, Nazario. Si ella hizo la I-130, ya era ciudadana, habías podido hacer la I-485 simultáneamente, pero no importa, ya aprobaron la I-130, ahora tienes que hacer la I-485, que es lo que se llama el formulario de ajuste de estatus. Ese es el ajuste de estatus, es la residencia como tal, lo que llamamos la Green Card. Pero si tú no tienes permiso de trabajo, puedes obtenerlo también, llenar esa planilla, hay que llenar el affidavit de support, tienes que hacerte un examen médico, o sea, es un proceso que lleva varias fórmulas, ¿ok? Entonces, no solamente la I-485, pero ya estás en la etapa final, siempre y cuando hayas entrado con visa, hayas entrado legalmente al país, no importa tu estatus migratorio, pronto vas a ser residente. Buena noticia. Gracias, Nazario. Les recuerdo el teléfono 305-344-1071. 305-344-1071. María Trina, Ronnie Lecuna desde Boca Ratón. Ronnie, buenos días. Muy buen día. César, mucho gusto hablar contigo. Maritrina, una pregunta rápida. Yo estoy, cuento largo corto, ahorita en solicitud de estatus pendiente. Mi mamá me solicitó hace 16 años, ya estoy en movilización de estatus de ajuste. Tengo que hacerlo desde Colombia, tengo que salir con mi grupo familiar para continuar el estatus allí. Para eso hice una solicitud de permiso de viaje, la cual estoy esperando. La pregunta es, con esta solicitud de permiso de viaje, yo tengo que actualizar el pasaporte, es decir, debería ir a Colombia, actualizar el pasaporte, después volver a Colombia para el trámite consular de ajuste de estatus. ¿Hay algún tipo de problema con esta gestión? O sea, ¿hay algo que deba ser adicional? Ok, bueno, yo saltaría el hecho de ir a Colombia y volver otra vez. Bueno, puedes hacerlo, pero no entiendo por qué, porque los pasaportes, acuérdate que si están vencidos, igual te van a sellar tu residencia allí. Entonces, la idea sería que tú vayas a Colombia a tu entrevista y allá si puedes tramitar el pasaporte, pues también lo tramitas, obviamente en el pasaporte venezolano, ¿no? Eso es lo que yo haría, Ronnie, pero si tienes esa idea de salir y entrar, no pasa nada tampoco, o sea, puedes hacerlo, no hay ningún problema, ¿ok? 305-344-1071. María Trina, Marcel Ortega, aquí en Miami. Marcel, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Cuénteme. Lo siguiente, me gustaría preguntarle a la doctora una decisión que voy a tomar con respecto a mi documentación que tengo actualmente acá en los Estados Unidos. Y quería ver en qué me puede afectar eso a futuro, haciendo lo que, o sea, la intención que tengo por hacer. Ok, ya va. Repíteme la pregunta de cuál es la intención de lo que tienes que hacer. Ok. Yo pretendo renunciar en mi totalidad a permisos de trabajo, al social, a la ¿cómo se llama? El estatus de asilo político y al TPS. Okay. Yo quiero volver a Venezuela. Okay. Entonces quería dejar, como decirte, dejar la puerta abierta en su totalidad con respecto a mi futuro, a ver si en el caso yo pudiera entrar otra vez, pero a futuro, porque estoy dejando a mis dos hijos acá con su mamá y yo definitivamente no, ya yo soy una persona que tiene 69 años, entonces ya ya estoy cansado, si se quiere, ¿no? Uy. Y quería a ver en qué me podría afectar eso, doctora.
Claro que sí, señor Marcel. Bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que usted va a hacer, pero obviamente esa es mi opinión personal, se lo digo porque usted tiene un estatus aquí, tiene TPS, tiene un asilo pendiente, pero bueno, esa es su decisión, obviamente muy personal. Pero no, usted no puede renunciar al Social Security, ese va a ser su social siempre, o sea, ese va a ser su número, usted no puede renunciar a eso. Usted renuncia al asilo, manda una carta retirándolo, el TPS no tiene que hacer nada, absolutamente nada, usted se va, ya ellos saben cuando vaya a renovar que usted no lo va a renovar porque ya no está aquí. Entonces no tiene que hacer nada. Ahora, el hecho de que usted piense que va a poder volver sin ningún problema, eso es decisión del Departamento de Estado cuando usted aplique una visa nuevamente, ¿ok? Y si tiene una visa vigente, también si lo dejen entrar, porque estamos entonces en aguas turbulentas con el estatus de la persona que tiene asilo o el estatus de la persona que tiene TPS, ¿ok? Entonces, obviamente es su decisión muy personal, pero más adelante pues se verá si usted puede regresar a Estados Unidos. Les recuerdo el teléfono, el 305-344-1071. Nos escriben también por el canal en YouTube. Evelyn Hall te dice lo siguiente, María Trina. Soy hija de norteamericano muerto hace más de 30 años. Me piden que demuestre que vivió en Estados Unidos mínimo 5 años, que se vivió en su adolescencia y se fue a la Segunda Guerra Mundial, pero el resto de su vida lo vivió fuera de Estados Unidos, residiendo en Venezuela. ¿Cómo demuestro que vivió allá esos 5 años? Por favor, creo que tengo derecho a la ciudadanía norteamericana. Él está enterrado en Venezuela. Sí, Evelyn, sí, es muy complicado porque hay unas tablas y unas normas muy específicas para adquirir la ciudadanía automática a través de padre o madre ciudadano americano. Si tu papá nunca te inscribió en el consulado, lo que llaman el consulado abroad, o sea, en el consulado donde él estaba, te ha debido inscribir. Pero si no, la única manera que tú puedes demostrar es que demuestres que él vivió aquí desde entre los 14 y 19 años. ¿Cómo lo vas a demostrar? Bueno, con la escuela, si realmente vivió en esos 5 años aquí. Si no vivió aquí, no vas a poder obtener la ciudadanía, lamentándolo mucho. Pero sí puedes localizar que con récord médico, récord de bautizo, su partida de nacimiento, o en el pueblo o ciudad donde él nació. ¿Ok? Tengo, a ver acá, pásame por favor a Ani Márquez en Omaha. Ani, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Esa pregunta es para la doctora Maritrinifi. Sí, ¿cómo no? En mi caso personal, pues, en mi caso estoy acá recién llegada. Tengo 23 días que llegué, pero estoy entrando en un proceso migratorio que es el proceso de asentamiento, ¿sí? No sé si la doctora sepa de más o menos lo que le estoy hablando, de lo que es un trámite que está haciendo desde Colombia para ciertos países latinos. Yo ahorita actualmente tengo la I-94. ¿Cuál es mi pregunta o asesoramiento que quisiera en este caso? Es la siguiente. Yo tengo la posibilidad de optar una reunificación familiar, pero me dicen que son hijos menores de 21 años y mi hija que tiene 23 y mi pareja que es de la nacionalidad colombiana. ¿Cómo hago en ese caso para hacer la reunificación familiar? Ok, bueno, sí, Ani, ese proceso, un proceso muy peculiar el que tú tienes, que tienes la I-94, los hijos mayores de 21 quedan fuera de todo proceso. O sea, ahí lamentándolo mucho, no la puedes traer a menos que la embajada te haya dado un parol anteriormente, perdonando pues que es mayor de 21, ¿no? Pero normalmente no lo hacen. Con tu esposo, que debería calificar para que él emigrara contigo si es la reunificación familiar. Entonces allí, pues por supuesto la respuesta es mucho más larga, un poquito más complicada, pero normalmente vienen en grupo familiar, esposa y esposo, ¿no? Entonces no sé por qué él no vino automáticamente contigo en estos momentos, ¿ok? Pero sí, lamentándolo mucho con los hijos mayores de 21, sí nos los dejan afuera, ¿ok, Ani? Gracias, Ani. Y vamos a cerrar con Rebeca. Rebeca, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás, Rebeca? Yo vivo en Cutter Bay. Muy bien, desde Cutter Bay, Rebeca. Pregúntale a la doctora Burgos, por favor. Doctora, buenos días. Mi pregunta es, yo hace más o menos, desde octubre del año pasado, soy ciudadana americana y solicité pedir a mi hijo. Me dijeron que demoraba 7 meses, de los cuales ya pasaron, no tengo ninguna comunicación de regreso. Mi pregunta es, ¿cuánto más hay que esperar o qué puedo hacer para averiguar qué está pasando?
Ok, Rebeca, claro que sí. Ella pregunta, ella hizo una petición para su hijo, no me dice si es menor de 21, si es mayor de 21, si está casado o soltero. Él es mayor de 21, si es casado, tiene 2 niños y su esposa. Ok, entonces fíjate, esa categoría, está casado, tiene 2 hijos, esta categoría es la categoría F3, hijos de ciudadanos, hijos casados de ciudadanos americanos. 7 meses, no sé realmente quién te dio esa información, porque la petición va por el 2010, es decir, que son 14 años de espera para que ellos puedan hacer la residencia. A lo mejor te dijeron que la I-130 la aprobaban en 7 meses, eso puede ser, ¿ok? Pero el hecho que tú no sepas nada de nada no es bueno, porque se supone que tú al llenar la petición pagaste un dinero, mandaste un dinero a inmigración y tienes que recibir un recibo de inmigración, que es lo que la gente llama la primera antorcha. Entonces allí, Rebeca, tienes que ver pues quién te hizo los papeles y dónde están esos documentos que son muy importantes, ¿ok? Gracias, Rebeca, y gracias a nuestra querida doctora María Trina Burgos. ¿Cómo se nos acumulan en un momentito todas estas cantidades de llamadas, por no hablar de las que nos llegan por el YouTube? Claro que sí, pueden escribirme directamente y les contesto pues en el nivel que pueda. Rapidito, César Miguel, el programa nuevo que empieza el 19 de agosto para los que están casados con ciudadanos americanos y entraron por la frontera, no hagan nada todavía, que se desesperan, no envíen documentos, lo dice Inmigración. Lo que puedes empezar a hacer es a recolectar todos tus documentos de 10 años atrás, todos tus documentos, fotos, recibos, exámenes médicos, todo lo que tú digas para demostrar que tienes 10 años en el país. Eso sí lo puedes empezar a hacer, pero no se puede hacer nada hasta que publique la norma final, ¿ok? El teléfono de la oficina de la doctora Burgos, 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Gracias, María Trina. Gracias a ustedes, un placer como siempre. 10:48, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y ahora vamos al teatro. Hablamos en el foro de qué ocurre cuando un narcisista llega al poder. Vamos a hablar no de la política, sino de la ira de Narciso, a presentarse en el marco del Festival de Teatro de Miami en el Cubic Center. Gabo Agüero es el protagonista, el actor que hace la ira de Narciso, y Rosana Hernández, actriz ella también, es la que ha dirigido este montaje de la ira de Narciso. Rosana, Gabo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, bien, muchísimas gracias por el espacio para hablar de nuestro proyecto. Muchas gracias. ¿De qué va la ira de Narciso? Le pregunto a Rosana. Bueno, La ira de Narciso es una de las autoficciones escritas por Sergio Blanco, un autor franco-uruguayo. Él se toma como personaje y en esta historia él cuenta su viaje a la ciudad de Eslovenia, a la ciudad de Ljubljana, perdón, en Eslovenia, para dictar una conferencia en la universidad de la capital. Bueno, la obra se entremezcla con su estadía en el hotel donde se hospeda, los encuentros con un esloveno y, bueno, con el desarrollo de su investigación sobre el mito de Narciso, que es donde se centra su conferencia. Además, bueno, la obra va adquiriendo un tono de suspenso, de thriller, porque en el hotel donde se hospeda, él encuentra unas manchas secas de sangre y, bueno, esto despierta su curiosidad, tratando de entender qué pudo haber ocurrido allí en esa habitación. ¿Qué es para ti hacer este personaje que es autoficción, que es una tendencia muy, muy en boga últimamente en la literatura? Le pregunto a Gabo Agüero. Bien, este proyecto lo hicimos en el 2019. Fue, bueno, un reto bastante grande porque habíamos montado una de las obras más emblemáticas de Sergio Blanco, que es Tebasland, que aquí en Miami se montó el año pasado, si no me equivoco. Y claro, quedamos muy atrapados por esta dramaturgia y la siguiente obra que decidimos montar fue La ira de Narciso, un texto muy retador porque, bueno, como menciona Rosana, tiene muchos niveles. Se pasea por el relato, por el thriller, hay 3 conferencias que se dicen sobre la mirada de Narciso durante el monólogo y fue realmente, la palabra creo que es retador,
abordar un monólogo de más de 1 hora y media, donde ocurren muchísimas cosas y donde el público se va a poder conectar con diferentes niveles de la narración, no solo la teatral, sino la narración oral, un poco volviendo a los inicios del teatro, el teatro contado. De manera, Gabo, que estás 1 hora y media tú solo en la escena. Exactamente. Wow, es un reto para el actor, pero un reto para el director. ¿Cómo concebiste esta obra, Rosana? Bueno, como lo mencionaba Gabo, nosotros habíamos hecho previamente Tebaslan, y cuando leímos La ira de Narciso, cuando leí el texto, inmediatamente pensé en Gabriel para hacer el personaje de Sergio Blanco, sobre todo porque sentía que como era un monólogo tan extenso, pero también tan profundo e interesante, debía ser, interpretado por alguien con muchos recursos, no solamente a nivel interpretativo como actor, sino también por la plasticidad y el trabajo corporal de Gabriel, también su trabajo vocal. Es decir, sentía que debía ser un actor que tuviera un dominio escénico bastante sólido para poder desarrollar todas estas capas que la historia contiene, o que la historia nos cuenta. Dicho todo esto, Gabo, por favor, invita a nuestros oyentes. Bueno, esto es muy emocionante porque es la primera vez que Deus Ex Machina, que es nuestra compañía, gira fuera de Caracas. Llevamos 11 años de trabajo continuo, quizás pausados un poco por la pandemia, pero sin embargo hicimos proyectos a través de plataformas como Zoom. Entonces es la primera vez que salimos de Venezuela y venimos al 35, si no me equivoco, Festival Internacional Hispano de Miami, que es un festival de mucha trayectoria y que Venezuela había pasado muchos años sin participar, y estamos el 26 y el 27 y el 28, 3 únicas funciones en el Cubic Center. Las funciones del viernes y del sábado, las 2 primeras son a las 8 y la función del domingo es a las 5 de la tarde. Son 3 oportunidades de ver un teatro distinto, que interpela al público, que establezca conexiones intelectuales muy interesantes. Así que les aseguro que a pesar de que suena como un monólogo de 1 hora y media, es un monólogo de un dramaturgo que está catalogado como uno de los 5 más importantes a nivel mundial de habla hispana. Muy bien. La ira de Narciso, con Gabo Agüero, según montaje de Rosana Hernández, en el Cubic Center. Gracias, Rosana, gracias, Gabo, y muchísimo éxito. Gracias, encantado. A ti, muchísimas gracias. Son las 10:56. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.